Bienvenidos a Divulgando la Economía, el podcast de investigación científica, para informarte sobre teoría económica y sus aplicaciones, por medio de un contenido digerible, concreto y claro. Hecho por los Guinda, dedicado para ti. CEPI S al servicio de la patria. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan en el gran episodio del día de hoy. Mi nombre es Coral Salinas y hoy me encuentro en compañía de dos grandes licenciados en economía, mis compañeros Marlene y Oscar. En el episodio de esta ocasión hablaremos sobre la investigación realizada en la Universidad de Nueva Zelanda por Dov, Wanglin y Renwick. Dicha investigación lleva por título Efectos de las prácticas agrícolas sostenibles en los ingresos agrícolas y la seguridad alimentaria en el norte de Ghana, en donde indagaremos dentro de la revisión de la literatura y el marco conceptual en que se basaron estos autores, analizaremos la metodología descriptiva e implementaciones que tuvieron, así como también los datos y metodología empírica, para de esta forma demos a conocer los resultados que tuvieron y sus respectivas implicaciones políticas, además de que brindaremos nuestro punto de vista en cuanto a lo más destacable de la investigación. Acompáñenos a escucharnos. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Mar, los saludo con gusto. La investigación trata en términos gruesos sobre prácticas agrícolas sostenibles. Intentaremos estudiar este tipo de prácticas como métodos en la mitigación de problemas como el cambio climático y la seguridad alimentaria. El apoyo mundial a los objetivos de desarrollo sostenible centra la atención en la adopción de tecnologías agrícolas en países en desarrollo, donde los ingresos y el aumento poblacional compromete la resiliencia de los recursos naturales. Es por esto por lo que vamos a centrarnos en los factores que afectan las decisiones de los pequeños agricultores que adoptan este tipo de tecnologías. Se va a manejar un modelo de conmutación endógena multinomial. Más adelante veremos cómo funciona y también veremos una evaluación de impacto del uso de los paquetes de extensión sobre los ingresos y la seguridad alimentaria. Sin más, le doy la palabra a mi compañera Coral. Bien, dentro del análisis del artículo, comencemos primero explicando un poco sobre qué son los paquetes tecnológicos, incluido lo de la tecnología aplicada a la agricultura y las prácticas sustentables. Comenzamos brindando un poco de contexto sobre las prácticas agrícolas sostenibles, las cuales son prácticas de agricultura enfocadas en la conservación y en las prácticas sustentables que logran brindar una combinación de medidas agronómicas, biológicas y mecánicas que mejoran la calidad del suelo o brindan una seguridad alimentaria y ayudan a contrarrestar problemas de clima, llevando a cabo un uso más eficiente de los recursos naturales. Mitigan también el impacto en la agricultura en el medio ambiente y fortalecen la capacidad de adaptación al cambio climático y la variabilidad climática. Estas vienen determinadas por paquetes tecnológicos agrícolas, que engloban las herramientas necesarias, válidas por instituciones reconocidas para el desarrollo de proyectos productivos que están al alcance de todos los productores que los requieran, para crear oportunidades que generen prácticas agrícolas eficientes. En la actualidad, esta innovación en el proceso de la producción agrícola integra las prácticas de una mínima remoción del suelo, la cobertura permanente del suelo, semillas mejoradas, técnicas de riego y al mismo tiempo también brindan una mejora en cultivos capaces de soportar los cambios climáticos. Y es justamente por todos estos beneficios que los agricultores han decidido adoptar estas Sustainable Agricultural Practices, que en inglés, que vamos a denominarlas SAP por sus siglas en inglés. Aunque es importante mencionar que la decisión de los agricultores en adoptar una nueva tecnología agrícola depende en gran medida del tipo de información que pueda obtener para llevar a cabo una toma de decisiones y poderla adoptar. Por ello, esta investigación se pretende investigar los determinantes de la adopción de múltiples apps y los efectos en la adopción en los ingresos agrícolas y la seguridad alimentaria, utilizando datos de segunda mano recogidos en Ghana, en donde desafortunadamente no se cuenta con características favorables para la adopción de estas prácticas sustentables, causando que la seguridad alimentaria se siga viendo limitada. Este estudio contribuye en ofrecer una visión efectiva de la importancia de la adopción de SAPs en los indicadores de bienestar,
principalmente en la seguridad alimentaria, en donde cobra más importancia para el pueblo ganés, donde la agricultura se practica sobre todo a un nivel de subsistencia y los agricultores venden las cosechas cuando necesitan dinero en efectivo. Por lo tanto, los agricultores pueden acceder a una seguridad alimentaria, pero desafortunadamente no a una renta neta elevada o a un gasto de consumo elevado. Por ello, los investigadores deciden llevar a cabo un análisis más amplio de otros indicadores del bienestar de los hogares, como los ingresos netos de las explotaciones agrícolas, los ingresos netos de los cultivos y el gasto del consumo. Bueno, vamos a indagar un poco más con respecto a la revisión de la literatura que se enfocó o se utilizó para hacer este análisis. Recordemos que las prácticas agrícolas sustentables son consideradas por Techworld, que incluye la rotación de maíz y leguminosas, la labranza de conversión, el uso de estiércol animal, semillas mejoradas y el uso de fertilizantes inorgánicos. Esto con la finalidad de explorar los factores que influyen en la toma de decisiones de los pequeños agricultores para la adopción de prácticas sostenibles, que han avanzado en diversos estudios realizados y enfocados en el África Oriental y Meridional. De acuerdo con diversos autores, entre ellos Abdullahi y Hoffman, Manda y Martey, se concuerda que las variables que determinan la adopción de semillas mejoradas están dadas o están sujetas por la educación, las limitaciones del capital y mano de obra para el cultivo y la seguridad alimentaria, encontrando que las combinaciones más altas para la adopción de prácticas agrícolas sostenibles conducían a una mayor recompensa medida por los ingresos de los hogares y el gasto en el consumo, mostrando que la adopción conjunta de múltiples prácticas agrícolas sostenibles tienen mayor impacto en los rendimientos, por ende, los ingresos de los hogares y con la pobreza alimentaria, como lo hemos venido analizando para el aspecto de un desarrollo económico. Intervienen diversos factores. Uno de ellos, y el más conocido, es la educación. Muchos sabemos que los altos niveles o índices de analfabetismo en el país, con el paso del tiempo, han ido disminuyendo en ciertos sectores de la población, no en todos los estados. ¿Esto qué implica? Que los sectores con el fin de poder decir que los estados que representan mayor analfabetismo en ocasiones tienden a estar más rezagados por la educación que carecen. Conforme no están tan actualizados en diversas áreas, su producción sigue siendo muy ambigua. Con esto quiero decir que muchas personas se mantienen con procesos de producción vamos a decirlo así, de antaño, que no persiguen una actualización. Menciona aquí el artículo que hay diversos factores para labrar la tierra que permiten que esto mismo tenga un mayor auge entre su producción, que aumenten los niveles. Es decir, en el estado de Hidalgo se maneja hacer o se le denomina subsuelar el suelo. Esto implica que con máquinas grandes tiendan a hacer una rotación de la tierra, es decir, con unos picos profundos, sacan tierra y la ponen arriba, y la que está arriba tiende a bajar. Con esto empiezan a hacer un cambio en el ciclo de la tierra, y la mayor parte, que podemos decir que es 1 metro que se ocupa para la producción, ya sea de maíz, tiende a bajar porque la tierra llega a un punto en donde se vuelve infértil y no produce lo mismo que producía hace 20 años. Entonces, es por eso que estar con un nivel más amplio de educación en diversos aspectos nos permitiría tener mayores niveles de producción gracias a la educación que nos abre distintas puertas y distintos conocimientos con respecto a la producción. En este caso, en los ejemplos que hace de África, si nosotros podemos contemplar diversas variables para poder tener una mayor producción, en este caso nuestra mano de obra calificada o niveles de educación alto,
nos permitirá saber un poco más sobre los beneficios que nos atrae la combinación de prácticas sustentables. Claro, y como mencionan mis compañeros, el estudio se centra justamente en una región al sur de África Occidental, muy cerquita del Golfo de Guinea, que es Ghana. En el Mundial lo estarán escuchando también este país. En este país hay diferentes niveles socioeconómicos y en el sector agrícola, que el sector agrícola en todas las economías es un sector de características importantes porque provee de suministros y materias primas a los demás sectores. Puede considerarse que es un pilar el sector agrícola en Ghana para la economía. Entonces, esta investigación intenta justamente, como menciona Oscar, ahondar sobre las variables más significativas, que en este caso serían variables socioeconómicas que tratarán de explicar a la variable dependiente, que es la seguridad alimentaria, capturada por el índice de estrategia de afrontamiento reducida y la diversidad dietética del hogar. También, como variable dependiente, tendremos a inseguridad alimentaria o a la seguridad alimentaria en todo caso. Se presenta un modelo de regresión de conmutación endógena multinomial que generalmente puede considerarse un método de máxima verosimilitud total. Se presenta en 3 etapas, pero digamos que lo principal es encontrar una ecuación de selección que permita ordenar las unidades de observación en 2 regímenes diferentes, tratado y no tratado. Y esto sería un escenario contrafáctico. Más adelante les explicaré cómo funciona un escenario contrafáctico y cómo se evalúan algunas políticas públicas o diferentes escenarios de si hubieran tenido o no, en este caso, la adopción de las semillas o la tecnología. Porque no solo son semillas, también más adelante explicaremos cómo es que la tecnología se puede interpretar en diversas combinaciones. Basado en la normalidad conjunta del término de error, las 2 ecuaciones del sistema, una va a ser la ecuación de selección más 2 de ecuaciones de resultado. La máxima verosimilitud conjunta va a tratar de, recordando que la máxima verosimilitud es la mayor probabilidad de un modelo, de acuerdo con Loxin-Hanya, la primera etapa se intenta estudiar los factores que influyen en las decisiones de la adopción de tecnología y como justo mencionaba Oscar, pueden considerarse factores como educación, ¿no? Principalmente, porque cuando se hacen las primeras estimaciones, estas estimaciones, los errores de las estimaciones pueden estar correlacionadas, dado que a veces la motivación misma hace que cambien la adopción de la tecnología. Por tanto, esta tecnología podemos decir, como mencionaba Oscar, semillas mejoradas, agricultura orgánica, rotación de cultivos, insumos orgánicos, fertilizantes y conservación del suelo y del agua. Entonces, estos factores son los factores observados. Por ejemplo, la edad, el género, y los factores no observados sería la capacidad del agricultor en la adopción de la innovación y con ello podemos capturar en la regresión los choques externos. El MSR, que es el modelo de conmutación endógena, nos permite evitar un sesgo de selección debido a que la adopción de la tecnología por los agricultores que aún no la adaptan, esto puede diferir entre los que adoptaron y los que no adoptaron de manera sistemática y esto genera un sesgo de selección. Por tanto, el modelo propone 8 opciones posibles de tecnología. Las combinaciones estimadas empíricas, que serían no adopción tecnológica, solo fertilizante, solo conservación del suelo y del agua, semilla y fertilizantes,
semilla mejorada, mejoramiento del suelo o conservación del suelo. Los 3, que en este caso sería semilla, fertilizante y conservación del suelo. Y bueno, entonces aquí en la regresión se presenta que se elige una de las 6 posibles para maximizar el beneficio esperado. Se asume que los términos de error son idénticos y distribuidos independientemente. La elección del paquete tecnológico se calcula con un modelo Logit multinomial y se presenta como una probabilidad de tecnología o de adaptación de tecnología, un vector de variables exógenas observadas y también se arroja un vector de parámetros estimados. En el vector de variables exógenas observadas sería las características del hogar, las características de la parcela y su ubicación. Después, en la segunda etapa, se presentan mínimos cuadrados ordinarios, que sería la relación entre la variable de resultado y el conjunto de variables exógenas. En este caso, como presenta anteriormente, había mencionado que se presenta una correlación entre el error debido a la naturaleza, están relacionados, por ejemplo, la capacidad de adaptación de la tecnología. Se agrega una variable dummy o una variable instrumental, corrigiéndola mediante la configuración de selección multinomial, aplicando una J-1 términos de corrección de selectividad. La distancia al mercado sería una de las variables instrumentales y la distancia a su parcela. Entonces, digamos, hay un límite de tiempo que sería 30 minutos. Si se tarda más de 30 minutos, se arroja un 1. También en la tercera etapa se calcula un contrafactual. Si se adopta la tecnología y qué hubiera pasado si los adoptantes no hubieran aplicado estas mejoras tecnológicas. La diferencia entre las ecuaciones que caracterizan cada escenario arroja el impacto del uso de la tecnología. Más adelante vamos a platicar sobre los resultados, pero por ahora ya creo que sería todo sobre el tema de metodología. No sé si mis compañeros quieran agregar algo. No, yo creo que la información que brindaste en cuanto a la investigación es pertinente. No creo que haga falta agregarle nada. Fue muy enriquecedora. ¿Tú, Oscar, la opinas? Yo concuerdo con Coral. Creo que fuiste muy puntual en el aspecto de la metodología, en cómo parte el modelo, y creo que estuviste muy bien. También dentro de la parte de datos y variables, el estudio utilizó datos recogidos por el ITA, que es the International Institute of Tropical Agriculture, para su proyecto Africa Rising, en las 3 regiones del norte llamadas Norte, Alto Este y Alto Este. Se utilizaron datos de 2014 en 1.284 hogares que trabajaban aproximadamente 550 parcelas en 50 comunidades rurales del norte de Ghana. Se usó una encuesta de referencia con una técnica de muestreo estratificado en 2 etapas y los datos se recopilaron mediante entrevistas personales asistidas por ordenador, conocida mejormente como técnica CAPI, por sus siglas en inglés. También justamente con el apoyo de un software en tabletas. Los investigadores utilizaron un cuestionario estructurado para realizar las entrevistas a cada uno de los hogares, y los datos abarcan la obtención de información de las diversas tecnologías de las apps, desde características demográficas como la explotación agrícola, producción y las ventas de los cultivos, acceso a crédito y a los mercados y a los activos del hogar y los ingresos. El estudio arrojó principalmente a 2 variables, los ingresos agrícolas y la seguridad alimentaria. Los ingresos agrícolas de los cultivos se obtuvieron al llevar a cabo una valoración del rendimiento de las cosechas a precio de mercado y deduciendo los costes de todos los insumos que se usaron, mientras que por el lado de la seguridad alimentaria se mostraron 2 variables, que incluyen a el índice de estrategia de afrontamiento reducido y la diversidad dietética del hogar. En concreto, el índice de estrategia de afrontamiento reducido es un índice que se mide, valga la redundancia, puntuando las estrategias de afrontamiento que utilizan los hogares y la frecuencia con las que se utilizan cuando experimentan cierta inseguridad alimentaria. Este índice cuenta con 5 preguntas estandarizadas sobre las estrategias de afrontamiento utilizados
cuando se enfrentan a la seguridad alimentaria y cuantas más estrategias se utilizan, más inseguro es el hogar. La puntuación de este índice oscila entre el 0 y el 63%, en donde un mayor nivel de puntuación del índice significa un mayor nivel de inseguridad alimentaria. Por otro lado, de la variable de la diversidad dietética del hogar, se considera la diversidad de los grupos de alimento que consume un hogar, lo cual indica que cuanto más alta sea la puntuación, más diversa será la dieta de un hogar y más segura será su alimentación. También se seleccionaron una serie de variables de control que pueden influir en la adopción de las apps, basándose en estudios empíricos anteriores. Estas variables, solamente por mencionar algunas, van desde la edad, el género, la educación, el estado civil, el tamaño del hogar, el número de cultivos y las inundaciones, el acceso al mercado, etc. Asimismo, los resultados mostraron una frecuencia de los encuestados que utilizaron las diferentes categorías de SAPS, en donde de un total de 8 categorías posibles, las cuales son semillas mejoradas, solamente fertilizantes, o semillas y fertilizantes mejorados, o fertilizantes y conservación del suelo y agua, mejoras en las semillas y la conservación del suelo y el agua, o bien todas las categorías o ninguna de estas. El 6.78% de los agricultores de la muestra no optó por ninguna práctica sustentable. En el peor de los casos, ningún agricultor optó únicamente por semillas importadas, mientras que solo 9 agricultores combinaron semillas mejoradas y conservación del suelo y agua dentro de la práctica de la agricultura, y solamente 26 agricultores combinaron las semillas mejoradas y la conservación del suelo y el agua. Por tanto, los investigadores decidieron fusionar estos dos últimos resultados en un solo grupo, por lo que del análisis empírico pasó de tener 6 categorías en total. Recordemos que ahorita acabo de mencionar que eran 8 y ahorita bajamos a 6, en donde se obtuvo una frecuencia más alta, ya que más de la mitad de los agricultores, es decir, el 51.17%, combinaron los fertilizantes y la conservación del suelo y el agua como práctica sustentable. También se obtuvo que la medida de los ingresos agrícolas es de 2.561 GHS. Estas siglas hacen referencia al código de divisa que se usa para identificar de forma estandarizada al cedi, que es la moneda de Ghana. Estos 2.561 GHS equivalen aproximadamente a unos $400. Además, la edad media de los encuestados es de unos 48 años, dentro de los cuales el 84% de los encuestados son hombres y casi el 90% está casado. Los hogares tienen en promedio alrededor de 9 personas. Es un hogar pues demasiado como familias numerosas, por así decirlo. Y alrededor del 61% de los encuestados recibió un buen asesoramiento de los agentes de extensión. Esos agentes se dedican a llevar a cabo el conocimiento agrícola a los productores y los exhorta a adoptar nuevas y mejores formas de trabajar en sus cultivos y ganados, por lo que el 45.6% estaba satisfecho con los servicios de extensión brindados, permitiendo que aproximadamente el 70% de los encuestados pudiera acceder a los mercados. Bueno, nosotros vamos a indagar un poco más sobre los resultados descriptivos que arrojaron las regresiones, como mencionaba mi compañera Marlene. Para comprender un poco más sobre este tema, vamos a dar las cualidades estadísticas de nuestro sector de la población que conformó nuestro muestreo. Alrededor del 84% de los encuestados son hombres, el cual casi el 90% están casados. De esto, los hogares que también se encuestaron, en promedio alrededor de 9 personas, y el 61 de estos recibieron asesorías de extensión. Esto en un momento o más adelante podremos explicar por qué. ¿Por qué las asesorías? El 45.6% está satisfecho con los servicios de atención y aproximadamente el 70% de los encuestados había podido acceder a este mercado. De acuerdo a las estimaciones realizadas y con base en los agricultores que conforman nuestro muestreo, se demostró que de las 8 categorías de semillas posibles que anteriormente ya se señalaron, solamente el 6.78% no adoptaron ninguna,
es decir, rechazaron en su totalidad poder usar o combinar tanto semillas mejoradas como fertilizantes o estrategias de trata de suelo. El 51.17% mostró que los agricultores hicieron la adquisición de semillas mejoradas y la combinaron con fertilizantes y métodos de conservación de agua y suelo. Esto es un contexto para que podamos entender los resultados empíricos que están expresados o dentro de este análisis, ¿vale? Al utilizar el modelo de regresión de conmutación endógena multinomial que explicaba Marlene, se engloba a los agricultores que no adoptaron ningún tipo de estrategia o semilla mejorada como un grupo de referencia en las estimaciones empíricas. Esto debido a que con el objeto principal de esta estimación es que el modelo calcule los términos de corrección de selectividad en lugar de explicar perfectamente los términos de adopción. Con ello podemos entender que estos resultados estimados por el modelo generó que podría influir de manera más factible para esta decisión que las mujeres tienden a tener más, a combinar tanto las semillas como los fertilizantes o estrategias de trata de suelo para poder tener un mejor rendimiento dentro de sus cultivos y por ende mayores ingresos. La productividad agrícola que estamos tratando en este punto es más probable que pueda ser utilizada por las mujeres y menos utilizada por hombres. Esto con base en lo que las estimaciones que se hicieron, porque los hombres son más de utilizar los fertilizantes o tecnologías antes de poder combinarlos, es decir, una u otra, pero ambas no. Otra parte es cómo la educación influye para esta toma de decisiones. Lo que mencionaba hace un momento. La educación tiene un impacto positivo en todas las especificaciones estimadas, pero solamente fue significativa en la adopción de semillas mejoradas, ya que entre más educación tenga la población, es más conocedora de este tipo de beneficios que trae la combinación o la selección de semillas mejoradas, porque con base en esto tienen un amplio panorama de los beneficios que esto contrae, uno individual y dos con ayuda o complementación de las otras dos ramificaciones que estaban mencionando hace un momento. Los coeficientes significativos del tamaño del hogar sugiere que los hogares más grandes tienen más posibilidades de adoptar semillas mejoradas. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto se debe que es menos probable que adopten los fertilizantes a que tiendan a sustituirlos por las semillas mejoradas, ya que entre más grande es la población, más mano de obra tienen, y con ello ya no necesitan fertilizantes, ya tienen mayor capacidad de producción, y como las semillas son mejoradas, tienden a tener mayor producción y pueden tener un mayor número de manos de obra que esté atendiendo esta producción. Ahora bien, la variable miembro de African, esto lo que mencionaban en un inicio, o lo que les decía que por qué les explicaba esto, que recibían asesorías de extensión, es que por ser miembro de African tienen un impacto positivo estadístico significativo a la adopción de fertilizantes, puesto que esta membresía para los agrícolas es muy beneficiosa, ya que tiene un impacto alto dentro de la velocidad de adopción del maíz mejorado entre 1.6 y 4.3 años, mostrando que los agricultores que tienen acceso a los servicios de extensión que son brindados por la membresía de African tienden a adoptar más semillas y poder combinarlo con alguna otra práctica agrícola sustentable. Con esto podemos concluir que dentro de todas las regresiones estimadas, estas variables son muy significativas para que todos puedan o escoger una o hacer una combinación de dos o tres prácticas que se están mencionando. Los resultados del modelo de conmutación endógena multinomial
mostraron que las decisiones de los agricultores de adoptar prácticas agrícolas sostenibles están influenciadas por la demografía social, características a nivel parcela y servicios de extensión y ubicaciones, lo que les mencionaba hace un momento. Cuando estamos hablando de la demografía social, podemos mencionar un poco más sobre todo este aspecto socioeconómico, que es los niveles de educación, los niveles de ingreso, la seguridad alimentaria. Las características de nivel parcela es toda la tierra que se tiene, sacan promedios, es decir, tierra per cápita, y la extensión de ubicaciones se hace referencia a esto del miembros de África, ¿no? Si eres miembro, tiendes más a ser más selectivo con esta parte del maíz, ya que nosotros te damos capacitaciones, te damos ciertas facilidades para que puedas tener más conocimiento dentro de este apartado de lo que es las prácticas agrícolas sostenibles, demostrando que la adopción del paquete de prácticas agrícolas sostenibles y combinadas con semillas mejoradas y fertilizantes mejoran significativamente las medidas de seguridad alimentaria, pero también reduce los ingresos agrícolas. Sin embargo, encontramos que la adopción de las 3 prácticas agrícolas sostenibles tienen un impacto positivo y estadístico en los ingresos agrícolas y la seguridad alimentaria. Es decir, que todo aquel agricultor que elija las 3 prácticas combinadas, es decir, las semillas modificadas, la práctica de trata del piso y los fertilizantes, van a aumentar su producción. Esto representa para ellos un mayor ingreso dentro de sus hogares, ya que a mayor producción, mayor será lo que están ofertando, y con ello podrían ampliar un poco más el mercado en el cual se están desarrollando y tener mayores ingresos. Con esto tendría como una consecuencia muy clara tener un amplio índice de consumo para cada persona que tenga o esté conformada este hogar. Bien lo decíamos, aquellos que son promedio de 9 son los que mayor van a tener la producción porque son más, y con base en la producción van a tener un mayor resultado de producto. Con esto va a tener un mejor rendimiento para poder ser beneficiados y reducir sus niveles de inseguridad alimentaria. Bueno, esto sería todo por la parte de la conclusión, que como les decíamos, sí es un tema muy amplio, a mi gusto es de los mejores. Y bueno, algunos de los hallazgos de las decisiones por aplicar SAP es que efectivamente se ven influenciadas por la demografía social, por la extensión y la ubicación en los hogares. Ahí digamos que en esas 3 variables recae mucho la diferencia entre los hogares que adoptaron tecnología y los que no, y principalmente a los que adoptan más tecnología puede tener impactos más positivos al ingreso de los hogares. Yo, por lo que he estado observando en esta investigación, es que muchas veces agricultores de este estilo, no solo en África, sino también aquí en México, agricultores que viven de subsistencia, ¿no? Que su producción es de autosubsistencia también. Podemos ver que el hecho de que con el tema de cambio climático, donde hay sequías y hay problemáticas en general con el agua, con la conservación del suelo, implementar este tipo de mecanismos generan o promueven que estas personas que se encuentran en condiciones muy deficientes para sobrevivir incluso, pues tengan herramientas para no perder todos sus recursos y para poder ganar algo de dinero con lo que les sobra, ¿no? Sus excedentes, porque hay que recordar que tienen ingresos agrícolas, pues son bajos, pero son ingresos netos por sus excedentes, ¿no? Por lo que producen y no consumen, entonces lo venden. Y pues podemos ver que este tipo de herramientas de mejoramiento tecnológico en el sector agrícola, que vienen de la mano con un concepto ya que yo creo que tendrá un par de décadas, el concepto de revolución verde. En general creo que con la revolución verde ha traído algunas
mejoras o algunas condiciones de seguridad alimentaria para los agricultores que no tienen los recursos necesarios o los ingresos necesarios para sobrevivir. Y bueno, en el África es muy común que haya estudios relacionados con el sector agrícola, pero no nos vamos tan lejos, ¿no? Aquí en México hay muchas regiones, especialmente en las regiones del sur, que tienen este tipo de problemáticas donde justamente, ¿no? Están perdiendo sus ingresos, están perdiendo sus medios de supervivencia y pues un mejoramiento económico mediante tecnologías aplicadas al sector agrícola, pues podría incrementar los ingresos, podría incrementar la productividad agrícola y podría mejorar el desarrollo económico. Justamente con este tema de cambio climático, pues podemos ver que la demanda de alimentos en el mundo, ¿no? No solo por el cambio climático, ¿no? Lo vimos con la pandemia y lo podemos ver con las problemáticas sociales a nivel internacional que existen, ¿no? El hecho de que Ucrania, y que es uno de los principales exportadores de granos, estén en conflicto con Rusia y Rusia con el tema del poder del combustible que poseen con respecto a Europa, pues podemos ver que la demanda de alimentos incrementa porque, digamos, la población crece, hay de todas formas necesidades que cubrir y la industria agrícola o el sector agrícola tradicional no alcanza a cubrir pues esta demanda, ¿no? Justamente tenemos a consideración que también se utilizan materias primas para los combustibles o para la industria y también salen de ahí, ¿no? Coral creo que está más relacionada con el tema de biocombustibles, ahorita me gustaría escucharte, pero pues creo que sí, justamente hay déficit, por así decirlo, entre la demanda de alimentos y materias primas y la oferta a nivel global, ¿no? No nada más en África, no nada más en México, sino conflictos de carácter político acentúan cubrir las necesidades internacionales de alimentos y materias primas. Cori, cuéntanos sobre lo que tú has investigado sobre biocombustibles. Pues sí, justamente mi protocolo de tesis va enfocado hacia la producción de biodiesel y es interesante justamente cómo este tema se liga un poco a esta cuestión de brindar como un mejor asesoramiento hacia los agricultores para que puedan llevar a cabo una mejor producción. ¿Por qué digo esto? El biodiesel es como un derivado del diésel, pero más sustentable. Este puede ser producido a través de semilla de girasol, de arroz o de diversos insumos que fácilmente se pueden cosechar, pero desafortunadamente pues en México no se cuenta como con esta cultura de producción y pues más que nada los agricultores no cuentan también con el apoyo del gobierno que los pueda ayudar a fomentar el que digan, ok, pues, no sé, me regalas abono, me regalas fertilizantes, y pues yo como agricultor te doy los insumos para que tu empresa produzcas el biodiesel, pues y de esta forma como que se haga una cadena productiva y que ayude pues de manera, o que impacte en el PIB del país. Pero, pues, no quiero comparar tanto a México como a Ghana, pero pues sí, justamente también como tú lo mencionabas, Marlene, no vamos muy lejos, también en la parte sur de nuestro país se vive una situación en donde la seguridad alimentaria es muy escasa y pues por ende los agricultores tanto no tienen que cosechar porque pues tampoco tienen como los recursos para vivir, ¿no? De manera óptima. Entonces, pues no sé, siento yo que esta información que están brindando los autores al llevar a cabo esta investigación haciendo referencia a estas prácticas sustentables en Ghana, pues les ayuda de manera paulatina en cuanto a una combinación más alta para obtener mayores cultivos, porque pues también se mostró que una adopción conjunta de estas prácticas
tuvo mayores impactos en los rendimientos y los ingresos de los hogares y la pobreza en un paquete tecnológico de Zambia, en donde incrementó un 15% más el rendimiento del maíz a través de estas prácticas sustentables. Y esto es muy significativo para ellos porque justamente en esta zona de Zambia el maíz es el principal cultivo y que está presente en muchos de los platos de sus habitantes. Entonces, a través de esto, pues se puede llegar a la conclusión de que un mayor uso de prácticas sustentables agrícolas da un mayor rendimiento y por ende, pues mayores ingresos, ¿no? Porque si lo enfocamos, como mencionaba Marlene, ¿no? No nos vamos tan lejos. Yo soy del estado de Hidalgo, entonces en la parte del estado de Hidalgo, la producción de maíz y frijol tiende a ser un poco más extensa y es más constante, ya que es cada año por la forma en que es de manera temporal. Con esto, si las personas tienden a tener un factor tecnológico dentro de su producción, todos sabemos que eso va a beneficiar la producción de cualquier bien, que en este caso sería maíz, frijol, haba, no sé, que va a beneficiar mucho esta producción. Entonces, este tipo de temas me apasiona, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Bueno, desafortunadamente el tema ha llegado a su fin, pero pues no deja de llamarnos la atención como para pues seguir investigando más sobre el tema. Y pues igual si tienen dudas referentes a eso nos pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales o bien del correo que va a aparecer en la descripción. Agradezco tanto a Oscar y a Marlene por haber participado y ser parte de este podcast realizado el día de hoy, con sus contribuciones que la verdad fueron muy interesantes y muy enriquecedoras. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. No sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos sintonicen, nuevamente hacerles o extenderles la invitación que si les gusta algún tema en especial y quieren o gustan que nosotros lo abordemos o hagamos un análisis sobre ellos, lo pueden dejar en la caja de comentarios, darnos me gusta, suscribirte y pues compartirnos con sus compañeros. Les agradezco mucho, que pasen un muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo en qué horario nos escuchen, y pues que tengan una excelente vida. Adiós. Gracias.